¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas TV? Bienvenidos. En esta ocasión tenemos oportunidad de conversar con don Edgar Varillas, quien es doctor en arquitectura con énfasis en conservación del patrimonio, maestro en ciencias en restauración de monumentos con especialidad en bienes inmuebles y centros históricos, licenciado en historia, todas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Precisamente él está en la ciudad de Guatemala en este momento que se lleva a cabo esta conversación. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, miembro de la Comisión Bicentenario de la Independencia Centroamericana de la Universidad de San Carlos, como representante de la Escuela de Historia, miembro de la Comisión de Investigación del Arte en Guatemala, asociado emérito de la Academia Guatemalteca de Artes y Ciencias Cinematográficas, coordinador ejecutivo de la Red Centroamericana y del Caribe del Patrimonio Fílmico y Audiovisual. Pues doctor, qué gusto saludarlo y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar de nuevo en contacto con los colegas mexicanos para conversar acerca de los procesos históricos que nos han llevado a la realidad que hoy vivimos, ¿no? Claro, precisamente por eso es que lo buscamos, doctor, porque nos interesa mucho conocer qué se hace en Guatemala para la conmemoración del Bicentenario. Qué mejor que un historiador y que un especialista en la historia del arte, como lo es usted, arquitecto también, para poder hacerlo. Eh, Tenemos una historia similar entre Guatemala y Chiapas que tiene que ver con la declaración de los movimientos independentistas. Eh, Ustedes tengo entendido que conmemoran el 15 de septiembre, que lo fue en 1821, su independencia. Y cuéntenos, por favor, de un poco de esos sucesos, si fuera tan amable. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, mire, lo primero que habría que destacar es que en Centroamérica, porque toda Centroamérica, desde Guatemala hasta Costa Rica, se conmemora el 15 de septiembre de 1821 como la fecha de independencia y esa es, digamos, la fecha fundacional de estas naciones, ¿no? Así se ha concebido tradicionalmente. En cambio, en otros países, por ejemplo en México o en Argentina, Chile, más bien lo que se conmemora son los inicios de la lucha independentista, ¿no? Es decir, ahí ya tenemos una primera diferencia. Solo el caso de El Salvador, en el cual ahí sí tenemos que ellos sí conmemoraron 1811, el inicio de unas revueltas contra la monarquía española y en pro de la independencia. Sin embargo, estas fueron reprimidas. Luego, al año siguiente, también hubo en Granada, en León, Nicaragua, otras revueltas para emancipación de la península ibérica. Y en Guatemala igual se desmanteló una conspiración que se llama la conspiración de Belén en 1814. Pero digo, con excepción de El Salvador, no se conmemoró absolutamente ninguno de estos acontecimientos. Entonces, todas las luces, todos los focos, toda la artillería pesada, digámoslo así, en términos militares, se dirige hacia el 15 de septiembre, ¿no? Cuando se firmó el Acta de Independencia. Esta Acta de Independencia, entonces, cuando se simplifica la historia, se ignoran
los hechos que dieron lugar a esta independencia, ¿no? Es decir, la invasión napoleónica a España, la constitución de las Cortes de Cádiz y luego la emisión de la Constitución de Cádiz, y toda esa influencia que tuvo la Ilustración. Y los otros países que ya habían dado pasos hacia sustituir las monarquías constitucionales, el despotismo ilustrado, por repúblicas, tal es el caso de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa. Entonces digo, todos estos antecedentes, toda esta importancia de considerar que las cosas no ocurren porque sí, pues básicamente son ignoradas para sencillamente celebrar el 15 de septiembre. ¿Y qué es lo que se magnifica cuando se habla del 15 de septiembre? Pues que llegaron noticias procedentes precisamente de Chiapas, donde Chiapas había decidido independizarse, y entonces esto motivó a que los representantes del cabildo, del poder local, de el clero, del alto clero, se reunieran y decidieran entonces tomar una decisión si había independencia o no había independencia. De los convocados se retiró la mayoría, pero los que se quedaron firmaron el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821, y eso es lo que se conmemora. Digo, esa es la simplificación a la que hemos llegado, ¿no? Es decir, esto ya es la historia mítica, ¿no? Es decir, la historia de los próceres, de los grandes hombres, la historia de bronce, ¿no? Claro, claro. Y fíjese que justamente yo lo saludo desde Comitán, Chiapas, que consideramos que es justamente la cuna de la independencia. Nosotros conmemoramos el 28 de agosto, correspondiente a aquel 28 de agosto de 1821, precisamente, en que Fray Matías de Córdoba y el Cabildo realizaron pues el movimiento y la proclamación de independencia, y que después fueron sumándose otras ciudades de Chiapas, lo que usted nos acaba de comentar de Guatemala. Yo sé que esto es tema para un programa completo y muchos, pero me gustaría, en verdad que tengo una curiosidad enorme desde hace tiempo, de escuchar por parte de un historiador guatemalteco cómo ven la independencia de Chiapas, la independencia de Comitán desde la perspectiva de allá. Digo, siempre se convierte en una historia de bronce de los grandes hombres ilustres, pero hay tantos sucesos en medio de eso, intereses económicos y todo, que pues desde este lado tenemos una visión, pues de este lado, ¿no? Desde acá. Pero ¿cómo se ve desde allá, don Edgar? Cuéntenos. ¿Qué significa? Mire, es interesante ver cómo en la época en la que se proclamó la independencia de Centroamérica, y primero la de Chiapas, todo ocurría muy lentamente, ¿no? Es decir, las noticias no llegaban inmediatamente. Ahora nosotros tenemos la ventaja de estar con todas las comunicaciones que nos permiten estar conectados con el mundo instantáneamente. No, en aquel tiempo eran correos que iban a caballo, y entonces las noticias llegaban a los días o a las semanas. Por eso hay una discusión en algunos países centroamericanos que dicen, mire, ¿y por qué celebramos nosotros el 15 de septiembre? ¿No? Si a nosotros la declaración de independencia nos llegó en octubre, nos llegó en noviembre,
Entonces, ¿por qué celebrar el 15 de septiembre? Y es precisamente por eso, ¿no? Es decir, las noticias, cuando llegaron las noticias de Chiapas, obviamente eso motivó profundamente a que se tomara una decisión sobre la declaración de independencia. Es decir, ya se había visto las tendencias de los países americanos por independizarse, eh, pero aquí es donde tenemos que comenzar a entrar a los matices, ¿no? Eh, Pensemos que la Constitución de Cádiz era una constitución liberal y que venía a hacer cambios profundos en la conformación de las sociedades y los esquemas políticos. Esas transformaciones obviamente iban en contra de los poderes constituidos, de las élites tradicionales. Es decir, ahí estamos hablando de una revolución que viene de arriba, ¿no? No es una revolución que parta de las demandas populares, sino es una revolución que viene desde España y que trata de influir en los cambios en nuestros países. Es decir, constituir sistemas políticos en donde la soberanía no recaiga en una persona, como es el monarca absoluto, sino que recaiga en una república que tiene tres poderes separados e independientes, un poder ejecutivo, uno legislativo, uno judicial. Además, separar la iglesia del Estado. Es decir, aunque la iglesia siga siendo predominantemente la católica y se sostenga, pero ya la influencia decisiva que tenía la iglesia durante la época colonial en lo ideológico y en lo económico, en lo político, y vemos que estas actas de independencia fueron refrendadas por jerarcas católicos, ¿no? Entonces esa separación también era otro de los grandes movimientos que obviamente estaban moviendo el tapete de lo que eran unas sociedades bastante pacíficas o bastante pacificadas, mejor dicho. Sí, sobre todo yo creo eso, ¿no? Porque estoy pensando ahora que usted lo dice, obviamente significaba una tremenda revolución en las estructuras económicas y políticas y de poder en los territorios americanos. Porque como usted decía, había grupos de interés muy fuertes, los económicos, los políticos, los religiosos, y de pronto aceptar el resultado de la Constitución de Cádiz no era tan sencillo, era una gran revolución en estos terrenos, pero eso impactó justamente en el movimiento liberal. Lo seguimos escuchando. Gracias. Sí, de hecho, estos cambios que iban a impactar decisivamente en pensar una nueva nación, naciones independientes, pues significaba también pensar en la configuración de esas naciones, en cómo se iban a constituir. Y esa era la discusión. Obviamente, las decisiones de las Cortes de Cádiz impactaron en algo que creo que ha sido poco estudiado, como son las rebeliones indígenas. Pero las rebeliones indígenas que desconozco, pero me imagino que deben haber también existido en Chiapas, como en el resto de México, se dieron principalmente porque las cortes de Cádiz eliminaban tributos coloniales. Y una de las grandes rebeliones de indígenas en Guatemala se dio en Totonicapán en 1820, precisamente porque
las autoridades locales se negaban a dejar de cobrar los tributos que las Cortes de Cádiz habían eliminado. Antes habían habido también rebeliones indígenas muy fuertes por la defensa de sus territorios, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Pues que sencillamente cuando se escribe la historia, y esto es algo muy importante mencionarlo, ¿no? La historia se escribe del presente para el pasado, es decir, se interpreta con los ojos del presente para ver al pasado. No es cierto que los historiadores estemos siempre metidos en los papeles y en los archivos y en estas telarañas. No, la historia se ve desde las necesidades, desde los conflictos, desde las posibilidades de desarrollo actuales, y entonces se buscan explicaciones en el pasado. Y esto nos lleva precisamente a ver cómo se escribe la historia. ¿Y quiénes escribieron la historia? La historia la fueron escribiendo los liberales cuando llegaron al poder, y entonces la culpa de todos los males la tenía la conquista, ¿no? Pero luego llegaron los conservadores de nuevo, y aquí son en Guatemala 30 años de dominio conservador, en donde no, que los españoles fueron los que trajeron aquí la civilización, el idioma, la cultura, eh, tratar de sacar de la barbarie en la que vivían las poblaciones originarias, etcétera, ¿no? Luego vienen otra vez los liberales y reescriben la historia. Y ahí comienzan a crearse los grandes héroes, los grandes mitos, los símbolos nacionales. Esos símbolos con los que ahora nosotros nos identificamos, lloramos, nos emocionamos, que son el himno nacional, la bandera, el escudo, la flor nacional, el árbol nacional, y también los héroes. Bueno, y menciono todo esto porque la rebelión de Totonicapán fue asumida como una revolución pro-independentista, y su máximo líder, Atanasio Sul, es considerado un prócer de la independencia, cuando en realidad lo que estaban tratando era de eliminar los sistemas de explotación que tenían durante el régimen colonial, ¿no? Es decir, no estaban buscando una independencia de España como la que estaban buscando los criollos, ¿no? Los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos acá, y buscaban la independencia porque los españoles peninsulares, es decir, las autoridades peninsulares controlaban el poder. Y entonces los criollos querían hacerse cargo de ese poder. Pero entonces cuando se escribe la historia de parte de esa visión liberal hacia finales del siglo XIX, las rebeliones indígenas también se adoptan como posiciones pues pro-independentistas. Esto es una buena reflexión para estos 200 años, ¿no? Porque pues ahora hay que reescribir la historia, hay que volver a releer con los ojos de 200 años después, algo que nosotros en la Comisión del Bicentenario de la Universidad de San Carlos hemos llamado 200 años la nación inconclusa. Qué interesante. Justamente eso le iba a preguntar. Si muchas veces desde la perspectiva de nosotros los pobladores pensamos en el festejo nada más, en la conmemoración, y qué fastos van a hacerse. Usted recordará en la época porfiriana el centenario, y hubo una gran cantidad de eventos y actividades, pero hasta ahora no han llegado esas reflexiones que se dieron en ese momento de los intelectuales, de los académicos, pero al parecer veo que en el caso de ustedes desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, sí es el momento de la reflexión, ¿no? Me gusta mucho ese concepto que
que puede ser aleccionador de la nación inconclusa. Me parece algo sensacional. Le quería preguntar justamente eso, como integrante de la comisión, ¿cómo está planteada? Es decir, no son, lo que nos acaba de decir, no son solo los festejos, sino es esta reflexión histórica, esta revisión de la historia para ayudar mejor al desarrollo hacia futuro, ¿no?, de nuestros pueblos. Claro, sí, la comisión es una decisión del Consejo Superior Universitario, es la máxima autoridad de la universidad. Hay que mencionar que la Universidad de San Carlos de Guatemala es la única universidad estatal en el país, a diferencia de los otros países en donde hay varias universidades estatales, ¿no? En Guatemala solo hay una, que tiene pues extensiones en los diferentes departamentos del país, pero es la única universidad nacional, las otras son privadas. Entonces, la máxima autoridad es el Consejo Superior Universitario y designó a una comisión para precisamente abordar los procesos históricos en torno al 15 de septiembre, pero también en torno al Bicentenario. La comisión está coordinada por el doctor Mario Roberto Morales, quien es escritor, pero Premio Nacional de Literatura, pero además ha escrito sobre interculturalidad y sobre historia intercultural de Guatemala. Es un columnista destacado en los medios escritos y virtuales, de tal manera que él la preside y luego nos incorporamos representantes de distintos institutos de investigación. Conformamos una comisión editorial para crear la colección Bicentenario. Esta colección Bicentenario va a estar compuesta por 6 volúmenes. Los 3 primeros son de autores individuales y las últimas 3 van a ser compilaciones de distintos artículos publicados, no necesariamente en el presente, sino algunos trabajos que en algún tiempo deben haber sido publicados, pero que consideramos que explican muy exhaustivamente todos estos procesos de la independencia. Entonces, además de ello, de esta colección editorial, tenemos también paralela una colección de audiovisuales, que son audiovisuales de 12, 15 minutos, o sea, audiovisuales muy cortos, en donde diferentes especialistas hablan de algunos aspectos de la independencia. Ahora, cuando conversamos sobre la interpretación nuestra, sí fuimos muy claros. No íbamos a construir un andamiaje para festejos. No íbamos a participar en una celebración en algo festivo que sencillamente reforzara la historia oficial, sino íbamos a tratar de explicarnos qué pasó durante estos 200 años y qué es lo que encontramos, ¿no? El referirnos a la nación inconclusa, bueno, este no es un concepto de la comisión, esto está tomado del gran investigador de ciencias sociales colombiano Orlando Fals Borda, que nos habla de las revoluciones inconclusas en América Latina. ¿Y por qué? Bueno, porque esto que pudo haber significado cambios en la construcción de una nación, pues se quedó corta. Se trató de hacer una república federal que pocos años después entró en crisis y en una catástrofe que terminó separando las 5 repúblicas centroamericanas.
Y luego la reforma liberal. La reforma liberal, eh, pues igual que en México, trajo cambios. eh, mm, mm, Hubo intentos de modernizar la sociedad, pero a la vez mantuvo la explotación sobre los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, mantuvo sistemas coloniales de explotación de la fuerza de trabajo y esta es otra revolución inconclusa, ¿no? Nosotros tenemos otra revolución en Guatemala, la llamada década revolucionaria de 1944 a 1954, 10 años en donde sí hubo cambios. Se prohibió, por ejemplo, el trabajo forzado. Se creó la autonomía de las municipalidades, la autonomía de la universidad, la autonomía de un seguro social que no existía, eh, la legislación laboral que se creó, etcétera, ¿no? Es decir, una revolución que pretendía así transformar a Guatemala en una sociedad moderna, capitalista, desarrollada. Pero ahí vino el fantasma del comunismo, ¿no? Guatemala va hacia el comunismo. Y entonces una intervención al principio encubierta, pero ahora está absolutamente demostrado que la participación, la intervención estadounidense fue grandísima, tanto en lo militar como en lo psicológico. Y pues nuestros 10 años de primavera en el país de la eterna dictadura, como dijo Luis Cardosa de Aragón, guatemalteco ilustre, que Claro. vivió gran parte de su vida en México. Y muy querido y respetado aquí, doctor, por supuesto, muy admirado. Oiga, doctor, se está refiriendo a esta primavera durante el gobierno del presidente Arbenz, ¿verdad? Es el momento. El presidente Arevalo y el presidente Arbenz. Correcto. Sí. Entonces, digo 1944 a 1954 y en 1954 otra vez se corta de tajo la revolución, otra revolución inconclusa, ¿no? Se revierten muchos de los cambios y bueno, nos llega el bicentenario y aquí hay una nación en donde los pueblos indígenas, los sectores subalternos están todavía excluidos del poder. Es decir, es una nación que no termina de construirse, que no termina de cuajar, que no termina de incorporar a, a la población en general, sino la exclusión, la marginación, la discriminación, el racismo, el patriarcalismo están presentes en nuestros días, ¿no? Entonces, más que festejar, nosotros decimos hay que conmemorar críticamente. ¿Ah? No se trata de decir, no existió la independencia, no existió el 15 de septiembre. ¿Ah? No, 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 expliquémoslo. Claro. Oiga, doctor, me surge una enorme duda. Usted conoce cómo funcionan las cosas en México. Aquí el lado oficialista siempre tiene otra actitud de festejo de oropel. Nuestra academia tiene la reflexión como la tienen ustedes ahora en la Universidad de San Carlos en cuanto a la conmemoración y la reflexión crítica de este bicentenario. Pero ocurre también allá esto de, ustedes están haciendo la reflexión, pero por otro lado, el lado oficialista está por celebrar el evento. ¿Hasta qué punto tienen autonomía para esto? Porque me parece algo muy interesante. Yo lo estoy pensando en el caso de Chiapas, que, que aquí estamos supeditados a lo que el gobierno estatal piense en conmemorar. Tenemos muy pocas noticias de ello.
Sin embargo, la academia de alguna manera se está organizando aquí que a través de un probable colegio de Chiapas AC pueda darse esta reflexión histórica con respecto al bicentenario de la independencia de nuestro estado de Chiapas, ¿no? Entonces, mi pregunta, reitero, es, ¿el lado oficial festeja? Absolutamente. Mala. O sea, Sí, sí, ocurre sí. igual. Y Ah, pues ya. se está haciendo una versión del Palacio de los Capitanes Generales en donde se firmó el Acta de Independencia, en donde va a ser un monumento, en donde la gente pueda llegar, subir a un segundo nivel y observar los parques desde arriba, ver el Palacio Nacional. eh, que ese Palacio Nacional es una de las construcciones de esa monumentalidad de los dictadores liberales, del último dictador liberal, Jorge Ubico. Entonces, mm, pues se están haciendo parques de bicentenario. Los festejos del gobierno comenzaron en Insimché. Insimché es un sitio arqueológico en donde se fundó la primera ciudad de Guatemala en 1524 por Pedro de Alvarado, que como ustedes recordarán fue prácticamente castigado por Hernán Cortés para, eh, para quitárselo de encima y lo envió entonces a conquistar Guatemala, El Salvador, ¿no? Entonces, Oiga, y entonces después fue Santiago de los Caballeros en 1527. no, desde el inicio fue Santiago de Guatemala y luego pasó a, um, a otra ubicación muy cerca de lo que hoy es la antigua Guatemala. Es una ciudad que se llama Ciudad Vieja, ¿ya? En las colindancias de Ciudad Vieja. Eso fue destruido eh, por un deslave de un volcán. Entonces se trasladó al Valle de Panchoy, donde se fundó la que hoy es la antigua Guatemala, siempre con el nombre de Santiago de Guatemala. Muy leal y muy noble de los caballeros son títulos, ¿no? Son títulos que se agregan a las ciudades, pero el nombre de la ciudad es Santiago de Guatemala. Y en 1773 la ciudad de Santiago fue destruida por terremotos y fue 3 años después que se trasladó a esta ubicación actual donde es la nueva Guatemala de la Asunción, ya que es donde es la capital actual. Eh, pues, y aquí fue donde se firmó el Acta de Independencia. Yo veía una caricatura, una animación, como se llama ahora, de Costa Rica, en donde celebraban el 15 de septiembre, pero ubicaban la firma de independencia en la antigua Guatemala, ¿no? En Santiago de Guatemala. Es decir, ¿por qué? Porque ya era la sede durante 300 años del poder colonial, pero no, fue aquí en la ciudad de Guatemala. Entonces, pues la mayor parte de festejos se van a hacer acá. Ya el gobierno anunció que los escolares regresan en agosto y nosotros suponemos que este regreso en agosto es para que el 15 de septiembre haya presencia de estudiantes, ¿no? Y entonces que vengan los desfiles, que vengan las fanfarrias, que vengan las bandas de música, etcétera, ¿no? Y el desfile militar. Entonces sí, hay una serie de festejos. Además, hay intelectuales que están sacando publicaciones eh, también tratando de idealizar, de mantener la historia oficial del 15 de septiembre, ¿no? Entonces, pues eso, sí, contra esa apabullante cultura hegemónica es la que hay que tratar de penetrar, ¿no?
de cambiar y de explicar, ¿no? Claro, no, pues verdaderamente unos trabajos de Hércules, poder revertir eso y dar realmente una versión crítica, reflexiva de los sucesos históricos. Doctor, ¿cuáles serían, ya nos habló de esta publicación, creo que nos dijo siete tomos? 6 volúmenes. 6. Esa es parte de los resultados que van a estar, ya están en proceso de impresión, se van a difundir también de manera popular, amplia, o qué se pretende, cuál sería el objetivo de este trabajo. Sí, bueno, en primer lugar, tener una cantidad de ejemplares en físico que pueda llegar a los maestros universitarios fundamentalmente, y luego a las bibliotecas de las casas de la cultura, de las municipalidades, etcétera, los centros de investigación, las universidades, bueno, en fin. Pero obviamente 3.000 ejemplares es aunque para nosotros sea una cantidad pues un poco alta, pues dada las cantidades de ejemplares que se hacen en las publicaciones, y de todas maneras es absolutamente insuficiente. Entonces, ya llevamos publicados 2 volúmenes, y estos se pueden ver en Internet, se pueden descargar de Internet en una de las páginas oficiales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ah, y así va a ser toda la colección, al igual que los videos, ¿no? Es decir, creemos que de esta forma podemos llegar a muchísimo más, un auditorio muchísimo más grande, y tratar de revertir esta actitud sencillamente de contemplación y de admiración a los héroes, y en fin, ¿no? Claro. Espero no meterlo en muchos aprietos, pero si pudiera comentarnos uno de los ejemplos sustanciales de esta publicación en el sentido de algún suceso, de algún personaje que hubo que bajar de su pedestal para ponerlo en la circunstancia que le correspondía, ¿qué nos podría compartir? Bueno, mire, no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar, ya que usted lo dijo anteriormente, sobre lo que está pasando en Chiapas, de comentar que hay un Congreso Centroamericano de Historia que precisamente va a tener su sede en Chiapas. Pues ahí está participando la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas. Nosotros, con algunos investigadores de la Universidad de Chiapas, conformamos una mesa que se le llamó Mesa Tapachula, y en donde logramos armar 5 días de intervenciones, ¿no? Es decir, que nos acercan mucho a esta historia de Chiapas y de Guatemala, ¿no? Entonces, pues sí vamos a participar activamente en estas cuestiones para dilucidar, para darle a la población también otros puntos de vista que generalmente parecen, bueno, que se ocultan, ¿no? Y no me ponen absolutamente aprietos, y por el contrario. Oiga, perdón, es que es un poco de broma en el sentido de que se nos está enseñando a respetar la doctrina Estrada y de respeto a todos los pueblos y a sus situaciones internas. Por eso es que voy con mucho tacto diplomático haciéndole las preguntas. Pero ya que me da la oportunidad, lo escuchamos. Claro, vea, los 2 primeros
tomos de esta colección Bicentenario son de un historiador nicaragüense, pero que lleva muchísimo tiempo de residir en Guatemala, Horacio Cabezas Carcache, y él en el primer volumen nos hace la biografía de los últimos 3 administradores coloniales. Y entonces comienza a caerse esa idea que es una de las fundamentales aquí. Aquí se logró la independencia sin choque sangriento. Ahora sale una publicación que va a ser objeto así de mucha distribución de uno de los intelectuales conservadores de Guatemala, en donde trata de idealizar la independencia, que se llama precisamente "Y lograron sin choque sangriento". Y es que vamos en contra de los que tratan de demeritar la independencia. Es que no se trata de demeritar la independencia. Se trata, como en el caso de Horacio Cabezas, de relatar cómo aquí hubo represión. O sea, aquí hubo cárcel, hubo gente que tuvo que partir al exilio o se fue asilada o lo enviaron al exilio, hubo represión, o sea, sí corrió sangre, o sea, no es sencillamente decir, mire, se logró sin choque sangriento. Hubo rebeliones que fueron dominadas, que fueron reprimidas por la fuerza. Entonces, desde ese primer volumen ya Horacio Cabezas nos comienza a desmantelar esa idea de que aquí todo fue pacífico, que no hubo guerra de independencia como las hubo en México, en América del Sur, es otra cosa. Pero la represión, que ha sido un estigma en nuestra historia desde el pasado hasta la actualidad, pues eso estuvo presente en los momentos de la independencia. En el segundo volumen todavía es mucho más esclarecedor, porque nos habla de un plan pacífico de independencia. Y este plan pacífico de independencia es un documento que apareció allá por los años 40, pero que no se le puso mayor atención porque no convenía. Pero Horacio Cabezas escribió un libro sobre este plan pacífico. ¿Y en qué consiste el plan pacífico? Que en agosto la familia Aycinena, que era la principal beneficiada con el comercio centroamericano, porque monopolizaban el comercio, eran prestamistas, daban pagos anticipados por las transacciones comerciales y todo, reunieron a algunos de los considerados próceres y diseñaron un montaje para el 15 de septiembre. Ahí en ese plan pacífico dice cosas que se repiten en el Acta de Independencia. Por ejemplo, que se decreta la independencia antes de que el mismo pueblo la declare. ¿Ya? Y eso aparece en los 2 documentos. O que la independencia vaya a ser institucionalizada y que por tanto dicen incluso cómo se debe celebrar la independencia. Dice además cómo se tiene que convocar a la gente para que exprese su voluntad de la independencia y su alegría por la independencia, ¿no? Es decir, mira, es un guión cinematográfico, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que analizar es, bueno, ¿esto es producto ya de lo que pasaba en Chiapas o es anterior a lo de Chiapas, previendo que ya en España la Constitución de Cádiz se había vuelto a poner ¿cómo se llama? En vigencia, ¿no? En vigor,
y entonces la revolución venía desde arriba. Este plan pacífico nos desvela una historia absolutamente diferente a la que nos han contado. ¿Ah? Entonces digo... Estaban, perdón, doctor, estaban en buena medida, porque me parece tan interesante esto, estaban en buena medida curándose en salud, aunque una familia plutócrata, comerciante, por supuesto, centroamericana de ese momento, de alguna manera quería mantener cierta independencia de la península, pues para apropiarse con mayor facilidad de todo el mercado, de todo el comercio, ¿no? Y por eso es que financia de alguna manera todo este estratagema para la independencia. Eso es lo que debo interpretar. Sí, y además prever que Que no cambien sea el las pueblo el que tome la batuta, ¿no? y que Y cambien que las sea más cosas radical. para que nada cambie. Claro. Porque ahí mismo se dice, mire, aquí no tenemos líder, pero creemos que la persona que debe dirigir el nuevo Estado es el capitán general. O sea, el mismo capitán general español, Gabino Gainza, fue nombrado el primer jefe del Estado, ¿no? De la nación independiente. Esto ya nos dice tanto de lo conservador que es esta independencia. Además, sumémosle a esto que ya la cuestión de México está muy cercana. Cuando Iturbide asume el poder en México, inmediatamente ocurre la anexión de nuestros países a México, con grandes rebeliones, porque aquí hubo una invasión del ejército mexicano apoyado por guatemaltecos hacia El Salvador, en donde hubo derramamiento de sangre, ¿no? Hubo una invasión. Y Filísola, Vicente Filísola, que era el general que dirigía esta expedición punitiva, pues se vio sorprendido cuando el imperio de Iturbide se derrumbó. Entonces, ahí ocurre una independencia que ha sido o ignorada o a veces rescatada por la historia, ¿no? Es decir, para marcar un mito fundacional, entonces, el 15 de septiembre, hoy en el 1 de julio de 1823, cuando se declara que Centroamérica es independiente de España, de México y de todo. Y me pasó una cosa muy curiosa una vez que fui a México y tomé un taxi del aeropuerto hacia el hotel y cuando íbamos hablando con otro compañero y el piloto nos dijo, ¿ustedes son de Oaxaca? No, somos guatemaltecos. Ah, ustedes hace rato que se independizaron de nosotros, ¿no? Pues, pero le digo una cosa, doctor. Eso nos puede ocurrir a cualquiera, se lo voy a decir en términos de chiapanecos. Hay tal ignorancia, o por lo menos confieso la mía, del conocimiento histórico de Centroamérica que nos es tan de raíz propio, ¿no? Y es terrible, porque cuando uno estudia la independencia de Chiapas, parece que los límites entre México y Guatemala ya estaban determinados y todo ocurría de un supuesto muro y de un supuesto límite fronterizo en la Mesilla, en Ciudad Hidalgo, ¿no? Hacia acá y ya se terminó. Y permítame también confesarle nuestra enorme ignorancia, lo digo nuevamente a título personal, pero creo que es generalizada, en el sentido de que desconocemos la historia de Centroamérica, pero además no tenemos acceso al material para leerlo y para enterarnos. Además que va la segunda confesión. A mí me da una enorme envidia el hecho de que usted está hablando de una familia o en este caso del libro que van a publicar,
de la biografía de los 3 primeros administradores de la Capitanía General de Guatemala, ¿no? Perdón, de la independencia, porque tienen el Archivo General de Centroamérica allí en Guatemala, justamente. Nosotros fuimos amputados de ello. Yo he escuchado al conversar con académicos chiapanecos, mexicanos, por supuesto, decir, bueno, cuando necesitamos material, pues tenemos que ir al Archivo General de Centroamérica, no lo tenemos a la mano, tenemos que pedir apoyo con alguno de nuestros colegas historiadores para ello, pero estamos rescatando en buena medida la historia a la cual también pertenecemos. Por eso es tan importante que haya un intercambio bibliográfico, de conocimiento, de universidades, este congreso que usted comenta, centroamericano, que se va a llevar a cabo, este tema de Tapachula, porque el Soconusco es otra gran historia, ¿no? Si usted y yo en este caso tengo la fortuna de ir con usted en Tapachula, de un lugar al hotel, y vamos conversando y usted me va explicando el tema del Soconusco y de la independencia y la autonomía del Soconusco, seguramente el taxista no va a tener ni idea de lo que estamos hablando, de su historia, como no la tengo yo tampoco y apenas estoy atisbando esto, ¿no? Se da cuenta de la importancia de eso. Por eso yo lo busqué, doctor, para saber cómo están conmemorando, que de alguna manera nos sirva también de ejemplo y pues para establecer estos contactos que se han dado muy tímidamente seguramente entre la academia, entre los historiadores y procurar terminar este concepto histórico similar entre México y Guatemala, como la idea que tenemos nosotros todavía de que Texas era el territorio mexicano y nos lo quitaron y la historia nos devolverá nuevamente esos territorios. O sea, esa idea, ¿no? Y yo por eso le quería preguntar justamente, ¿existe por allí un síndrome, alguna cosita de que en Guatemala, no, bueno, tengo que preguntarle que desde la academia, ¿no? Porque usted no es taxista ni es comerciante, es un académico y esa es su visión. ¿Existe una visión de que, bueno, se quedaron con Chiapas? ¿O los chiapanecos decidieron ser tránsfugas e irse a otro lado? No, mire, no ocurre tanto esto porque prácticamente el asunto de Chiapas y de Soconusco lo resolvió de un plumazo Justo Rufino Barrios. Y Justo Rufino Barrios era un dictador que no estaba preguntándole a nadie su opinión, sino él entró en alianza con los liberales mexicanos y para retribuir en parte el apoyo que había recibido de México para la rebelión contra el gobierno conservador y por otra parte para zanjar ese problema. Justo Rubén Barrios tenía una visión de unir a Centroamérica nuevamente y lo quería hacer para tener un control sobre el canal, que el canal no se iba a hacer en Panamá, sino se iba a hacer en Nicaragua, ¿no? Aprovechando los dos grandes lagos y el río San Juan. Entonces el proyecto, el gran proyecto del siglo XIX de Centroamérica era unir los dos más grandes océanos del mundo a través del canal de Nicaragua. Pues entonces Justo Rubén Barrios pues zanjó mejor la discusión de Chiapas y Soconusco. Más bien lo que sigue pendiente ahora y se sigue discutiendo y todavía va a la Corte de la Haya es la situación de Belice, ¿ya? Es decir, con Belice sí sigue una cuestión planteada actual y que todavía se sigue discutiendo, como digo, a nivel de las Cortes y todo. En el caso de Chiapas y de Soconusco, no, ya no se plantea de esa manera. Más bien, los vínculos que ahora tratamos de hacer es precisamente desde la academia, y por eso se han celebrado reuniones entre escritores de Centroamérica y Chiapas, de intelectuales que ha promovido la Universidad
de arte, de ciencias y artes de Chiapas. eh, y nos unen muchas cosas, por ejemplo, el maestro Carlos Navarrete, el doctor Carlos Navarrete, mm, pues él ha trabajado toda su vida entre la frontera de Guatemala y Chiapas. Su sitio de trabajo es Chinculpic, ¿no? Cerca de los lagos de Montebello. Eh, Oiga, y nos ha hecho falta en Comitán declararlo hijo predilecto de Comitán, en verdad, a don Carlos Navarrete, que mucho lo queremos, pero creo que su enorme modestia no lo va a permitir, pero es cierto. Ahora quiero confesarle algo también, no solo en términos académicos, digo, yo vivo en Comitán, pero si yo voy a La Mesilla o voy a Carmen Chan, me siento tan identificado y tan centroamericano, no sé si sea un asunto de generación todavía, porque quiero decirle que mi generación de niños todavía íbamos con mayor frecuencia a Guatemala a ver al médico, a cualquier cosa, que a la Ciudad de México. Estábamos tan lejos de la capital, en verdad, que esta relación, ahora que se quejan las autoridades del norte en el sentido de que tenemos una frontera demasiado porosa, qué afortunados somos porque seguimos manteniendo esta familiaridad con el aspecto de la cocina, de las costumbres, del habla, todo este tipo de cosas, ¿no? Que no pueden cercenar los límites fronterizos impuestos políticamente, ¿no? no, y además las poblaciones originarias no reconocen esas fronteras. Tenemos, por ejemplo, el pueblo Popti, que tiene la mayor cantidad de habitantes en el departamento de Huehuetenango, pero también en Amatenango de la frontera, ¿ya? Claro. Y ahí ha habido, o por lo menos hubo hace algunos años, un intento de recuperación por parte de la población mexicana de reconocer sus raíces poptí, e incluso reivindicar su idioma, volver a aprenderlo, ¿ya? Claro. Cosa que en el lado guatemalteco se ha mantenido. Ya, estas son las cosas del capitalismo, ¿no? El capitalismo en Claro. México se ha desarrollado mucho más fuertemente que en Guatemala. El capitalismo tiende a homogeneizar a las Claro. poblaciones, Claro. ¿ya? A volverlos en una masa uniforme y dependiente, y entonces quita las especificidades, ¿no? En cambio, en Guatemala, eh, pues ahí sí que con gran fortuna, pues se ha mantenido esa especificidad de las culturas. Y entonces, pero vuelvo al asunto, ¿no? De que estos pueblos no reconocen esas fronteras artificiales, ¿no? Ese mapita de México, de Guatemala, de El Salvador, Sí, de no, no, Honduras, no, que no, claro. la cabeza, Y está ¿no? el pueblo Chug, está el pueblo Canjobal y Cachiquel y todo lo que tenemos en común. Doctor, qué deliciosa conversación, cuánto nos ha enseñado, bueno, en este caso particular lo tengo que decir yo, saber mucho de Guatemala. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con usted y yo le quisiera suplicar que nos dé la oportunidad cuando su agenda lo permite de continuar esta conversación si le parece bien. Y quiere compartir sus conocimientos y su experiencia con los centroamericanos de este lado. Con usted, Muchísimas Malek. gracias. Estamos completamente a la orden. Mi especialidad no es precisamente siglo XIX, yo trabajo más bien con cine. Y Sí, ya sé que ese es otro tema también que tenemos Le voy a contar algo. Hace 5 años iniciamos aquí en Comitán el Festival de Cine Documental Centroamericano. Festival de Cine Documental Centroamericano que queríamos fuera diferente a los festivales que se hacen en otros lugares del país que tienen más que ver con Hollywood y la alfombra roja. No, aquí consideramos que el cine documental es realmente el que está cerca de la realidad y que puede mostrar las emociones, los intereses, el intelecto de nuestros pueblos, ¿no?
Entonces, por eso también mi admiración por usted. Ya después tendremos una conversación sobre cine porque en Guatemala se están haciendo cosas muy interesantes. Está el Festival Ícaro, por ejemplo, que conocemos muy bien, y que usted nos cuente en la próxima ocasión todo lo demás que hay, ¿no? Y me da mucho gusto, le confieso algo, cuando yo pienso en la Universidad de San Carlos, yo pienso en los grandes humanistas del siglo XVII, XVIII y en aquella universidad, y de muchos comitecos y chiapanecos que iban a estudiar a la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Así. Entonces ahora cuando veo la gran innovación, el tema del cine que se trata y las cosas actuales de la Universidad de San Carlos, tan actualizada y tan a la vanguardia, me da un gusto enorme y una gran admiración. Pues muchas gracias y sí, estamos ahí a la disposición. Hemos buscado en cine para mencionarle sobre las películas que se han hecho en Centroamérica de la independencia, pero para eso nos tuvimos que ir también a las películas que se hicieron en México, ¿ya? Sí, sí, Como sí, El sí, Grito de sí. No, 1909. sí, Oh, aquí tenemos unos José María Morelos y Pavón y unos padres Hidalgo sensacionales. sí, claro. Sí, No, sí, claro, de bronce, como usted decía. Doctor, pues muchísimas gracias. Ya lo buscaremos para esta oportunidad de que nos hable del cine centroamericano tan interesante y que nos es tan cercano también. con Cuídese mucho mucho, que gusto. esté muy bien. Y Gracias. muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente oportunidad. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto.